Bienvenidos al episodio 11 del podcast de Caro Academy Haciendo Cine. En este podcast hablaremos sobre realización audiovisual y cinematográfica. Te daremos técnicas, consejos y todo lo que necesitas para aprender a contar tus propias historias. Programa tras programa platicaremos con profesionistas de distintas áreas del quehacer cinematográfico para que nos compartan su experiencia y aprendamos de ellos. Si eres nuevo en el podcast, me presento. Soy Natanael Miranda, director y productor audiovisual, y te invito a que visites nuestra página de caroacademy.com, donde encontrarás otros episodios del podcast, nuestro blog sobre realización audiovisual, así como nuestros cursos donde aprenderás paso a paso a dirigir y producir tus propios cortometrajes. En este episodio hablaremos sobre el camino del cineasta César Uriarte, quien nos comparte su experiencia como realizador cinematográfico. Es guionista, productor y director del largometraje El Silenciador, distribuido por Quality Films, y del cortometraje 3, seleccionado en varios festivales nacionales e internacionales. Ha dirigido y producido proyectos para televisión y producido documentales como Voces Corales de mi Pueblo y Guas 140 años, Los Rostros de Nuestra Historia, ambos dirigidos por Óscar Blancarte. Actualmente se encuentra escribiendo, produciendo y dirigiendo el documental Un Día 28 de Enero, que cuenta con amplios toques biográficos. El documental es apoyado por el IMCINE en el rubro de apoyo a líneas argumentales. Durante 7 años se desempeñó como coordinador académico de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, como docente desde hace 8 años en AMSI, SAE Institute y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en las asignaturas de dirección de actores, estilos en la dirección cinematográfica y realización documental. Actualmente desarrolla para TVM las series Personajes Campechanos y Los Piratas y la Ciudad Amurallada, series que combinan narrativamente la animación y el documental. Bienvenidos al episodio 11 del podcast de Caro Academy Haciendo Cine. Bueno, hoy estamos con César Uriarte. César Uriarte es director, da clases en varias áreas de producción. Y sí, ahorita que nos explique más un poquito de él. Amigo de varios años y maestro también, puedo decir. Inicié mi camino en el área del cine gracias a él. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito hoy de todo lo que él ha hecho, de su experiencia, de su camino. Y pues muchas gracias por estar aquí, César, por aceptar ayudarme a compartir lo que has hecho. No, al contrario, Nata, gracias a ti por estar aquí, por el espacio, por las ganas, por la intención, por todo el trabajo. Y bueno, cuéntame un poquito de lo que has hecho, cuál es tu experiencia o qué es cómo empezaste tú en el tema de la producción, el camino a ser un cineasta, a dedicarte al mundo del cine. Pues mira, yo soy de Culiacán, yo supongo que muchos de los que te escuchan ya lo saben, que tú también eres de Culiacán. Yo empecé, recuerdo el impulso, más no recuerdo las acciones. Creo que tenía como 15, 16 años, o 15 más bien, y hubo un taller por allí de realización audiovisual. Sin embargo, unos meses previo a ello, creo que 2 meses, concluyó otro que había tomado, que tenía más que ver con análisis, y justamente el impulso se debía a que hubo un ciclo de cine que en la universidad, en la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que coordinó y presentaba las películas Ramón Mimiaga, que seguro también fue tu maestro, si mal no recuerdo, que ha sido maestro de todos los que... De hecho, nunca tomé talleres con él, pero sí lo conozco. Sí, creo que todos se Alan, su hijo, Ángela, también su hija, que es fotógrafa. Y bueno, tomé el curso, iba esporádicamente a estas proyecciones del cine de Hitchcock, y el impulso al que me refiero es, me acuerdo que vi Psycho, era en las noches, y tenía 13 años, 14 años, todo eso en la secundaria. Y bueno, mi familia vive en Tierra Blanca, y esto era en la nueva torre académica de la UAS, que está cruzando un famoso ahora jardín botánico, sí, artístico ahora jardín botánico. En ese entonces el jardín botánico era un gran lote baldío con una... O sea, todavía no estaba el jardín botánico. No, para nada. O sea, era una pista perimetral de toda la manzana que era ese jardín botánico, y lo único que hacías pues era correr a los alrededores, porque al interior estaba lleno de maleza, de las pocas veces que llovía, decían que ahí se metían los novios a hacer sus cosas, entonces había pues
residuos en algún sí, lugar, sí. ¿no? Entonces no podías cruzar por el medio, salvo en las mañanas, entonces te iba por el lado perimetral. No eran más de las 9 de la noche, pero a los 13 años era terrible caminar por ahí en la noche después de haber visto Psycho. A mí sí me voló la cabeza. Sí me había gustado el cine. De muy niño no. De muy niño debo decir que tuve una infancia, va a sonar horrible esto, pero muy normal. Y justamente creo que es un tema que vamos a abordar después. Pero esta infancia muy normal era estar en la calle constantemente. O sea, literal, pasaba de las 3, 4 de la tarde en la calle, en mi casa, en la casa del vecino o en la esquina, ¿no? Allá en Tierra Blanca. Entonces, este impulso me llevó a buscar más. Caí al seminario de apreciación cinematográfica de Ramón, que lo que más recuerdo es que vimos las corrientes cinematográficas. Compré un libro en algún viaje acá a visitar a mi hermano, que tiene ya la vida aquí. Un libro de Larousse, un diccionario del cine se llamaba de Larousse. Por ahí tenemos otro. Que es de otra editorial, pues básicamente lo mismo. Y hablaban de las superestrellas, sin embargo el punto de vista siempre era americano, o sea, siempre un cine, el cine cambió con Deer Hunter, de Michael Cimino, ¿no? En los 70s. Y luego hablaba de, no sé, el cine vuelve a revolucionar con Raging Bull en el 80 de Scorsese. Sin embargo, nunca hablaban de cineastas mexicanos, nunca hablaban muchísimo menos de cineastas sudamericanos o africanos, ¿no? Que años después descubrí. Entonces pasa eso, entro al taller de Ángela, teníamos que hacer un corto, en mi cabeza seguía rondando el impulso hitchcockiano, entonces quería hacer algo así, ¿no? Ahora, a la distancia, tengo el material en un High 8, estos cassettes espantosos que son como un VHS así gigantesco, y me acuerdo que la última vez que lo vi, yo creo que tiene 4 o 5 años, que intenté descargar el material, me di cuenta del por qué. El cassette tenía un problema y no te dejaba descargar el material, porque además lo tenías que hacer en tiempo real y era una cosa tardadísima. Y lo que sí noté es que me gustaban mucho los planos largos, ¿no? Y no tengo la idea del por qué. O sea, creo que en ese momento concebía la idea de hacer cine como vamos a dejar la cámara y ver qué pasa, simple y sencillamente. O sea, no tenía el gusto que ahora tengo de estar buscando el uso del tiempo en el caso del cine, ¿no? Que creo que ahí está la raíz de todo el cine. Y los planos eran largos, terminamos en una cosa terrible, ¿no? Nunca lo acabamos, o sea, el cassette se pegó, no pude descargar. Y se acercaba, ya venía la fecha de que era, eso ya es creo que a los 16, 17, la entrega del material, no tenía nada. Tenía un amigo que era guionista, nos vamos a escribir, que es escritor, que estudiaba letras, Evaristo se llama. Hace muchos años que no sé nada de Evaristo. Hace mucho que no escuchaba de él también. Sí, ¿te acuerdas del Evaristo? ¿Cómo no? Y nos fuimos a escribir, me acuerdo de su casa. Yo estaba en shock porque su papá o era o había sido tránsito y tenía una pistola de verdad en su casa. Entonces yo quería ver más. Y Evaristo quería escribir algo sobre vampiros, me acuerdo, y creo que terminamos escribiendo en una libreta, como media libreta de 100 hojas, o sea, 50 páginas, que al traducirlos a una terrible computadora que yo tenía, me di cuenta que era imposible filmar eso en esas condiciones, en las condiciones económicas, de equipo, personales, que estábamos, era imposible, ¿no? Y por allí yo tenía una cosita atorada, con una chava que me gustaba, que era amiga de mi familia, que yo era amigo de su familia, que teníamos una onda ahí, pero ella tenía un novio, ¿no? Que era como, ella era creo que menor que yo, y tenía un novio que era mayor que nosotros, para mí era un señor. Y me gustaban mucho los Tigres del Norte desde niño, y todo eso es como parte de este loop en mi cabeza que sigue habiendo en cada cosa que intento hacer. Y escribí una cosa que se llama Ale, que es un corto de... Claro. 6 minutos, una cosa así, la verdad no me acuerdo, 5 minutos, que era sobre 3 amigos, que por alguna razón decidí que fueran adultos, o sea, adultos de 50 años, que era gente con la que yo no me relacionaba, no sé por qué, había hecho amigos, uno de ellos era... ¿Qué edad Ricardo tenías, Serrano, como 16 años o 17, y Ricardo Serrano, que por ahí anda todavía, que era el cinéfilo más asiduo de la entonces Sala Lumière que programaba nuestro queridísimo y amigo Carlos Sandoval, que también es culpable de mucha de la industria fílmica en mi cabeza. Entonces invité a Ricardo, me acuerdo que me acerqué al maestro Jorge Cáceres, el cual no conocía, sabía que era el maestro de teatro del ISIC, en ese entonces de Ifocur, y lo invité si quería, y tenía un amigo que era amigo de otros amigos de la prepa, y lo invitamos y actuó.
Y a través de otro amigo conseguimos a la chava, que era una chava muy guapa, muy amable, muy linda, que se llama Daniela, que no la he vuelto a ver, la vi en la presentación y no he sabido más de ella. Y tenía muchas ganas de contar una tarde como en ese Culiacán muy cálido, sumamente húmedo, pero en una cantina a las cuales yo nunca había tenido acceso. Es una cantina que está a 2 cuadras de casa de mi papá. Yo no tenía edad para entrar a la cantina, pero tenía muchas ganas de contar ese dolor que un hombre sentía, ¿no? De decir, yo que te ofrezco, era una cosa muy, muy infantil, pero yo que te ofrezco esto, ¿no? Yo que te quiero de verdad, yo que tengo tu edad, ¿no? Y a ti te gusta un güey de casi 30 años, que era un don en mi cabeza, ¿no? Y pues un poco gira en torno a ello. Terminó siendo una comedia. Desde el principio se pensó como una comedia. Me gustaba mucho el diálogo en ese momento, entonces escribía largos diálogos que evidentemente recortamos. E hicimos Ale y quedó bastante bien. Algo que temí mucho ese día era la cámara, ¿no? Y era como que, ¿dónde va la cámara? Y esa inseguridad de saber si estaba bien la cámara, si estaba contando lo que yo quería que contara. Y después de los primeros emplazamientos que Ángela estuvo allí, ¿no? Y que tuve el gusto de que Ángela me fotografiase, me di cuenta que aceptaba mis planos, que me proponía cosas, que teníamos una cámara con un solo lente, que era una Handycam básicamente, ¿no? No puedes hacer mucho. Y me di cuenta que no estaba mal, ¿no? O sea, que mis ideas no eran malas. Y le debo mucho a Ángela esa autoestima. Y dije, bueno, pues creo que sí me puedo dedicar a esto. Se termina el corto, se presenta, nos va bien. Tiene una frase ahí muy homofóbica, pero era parte de la lógica del corto. Jamás he tenido esas ideas, ¿no? Sino más bien tiene que ver con la historia. Y era pues muy graciosa. Y se termina en un grito, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Se termina con un grito en off, además, y le aplauden al señor por ahí. Está en YouTube, se lo pueden ver, Queda Films MX, ¿no? El canal de YouTube. Y nos fue muy bien, y en ese entonces se formó una cosa que creo que se llamaba Acá en Corto Producciones. E hicieron, creo que 3 o 4 años, algo que se llamaba el Festival de Cine de las Calles. Y yo apliqué, me vengo a estudiar cine a México, logro entrar al CUEC, entro al CUEC, y de pronto me llaman, ¿no? A mi celular, muy extrañado, y contesto y me dicen, oye, es que estás en las elecciones, son 3, puedes venir. Y yo dije, ok, ¿dónde es? Y bueno, fue una cancha de béisbol, ahora sé que es el Parque de los Venados. Voy al Parque de los Venados, veo la proyección, termino hablando del corto con todo el pavor de mi vida, y nos va bien, y a raíz de eso empezamos a hacer más cosas. Y años después es cuando tengo el gusto de conocerte, y estábamos haciendo una cosa muy pretenciosa que se llama El Silenciador. Que empezó, según yo tengo entendido, empezó como una serie, ¿no? Ajá, empezó sí, como una idea de una serie cuando todavía no existían las plataformas. Estoy hablando del 2005 más o menos, y empezó como una serie, sí, con una idea con Alan Mimiaga y con Francisco Romero, ¿sí? Porque yo recuerdo que yo los conocí a ustedes por un amigo. Yo en ese momento tenía como muchas ganas de Pero también tenías como 14 años. Sí, tenía 15 a lo mucho. Sí. Y recuerdo que un amigo me dijo... ¿Quién eres, amigo? ¿Quién eres, amigo? Se llama Fabricio. Me dijo que él conocía a alguien que estaba haciendo un... Que hacía cortos, ¿no? Ajá. Seguro era el Frank. Claro. Entonces, me pasó su teléfono y me acuerdo que le mandé un mensaje. Le dije, oye, no te conozco, pero me dijeron que tú haces cortos y yo quiero aprender. Es un gran opening line. Y ella me dijo, no, pues vamos a hacer un casting, me dijo. Cáile tal día y te presenta el director. Y ya fue ese día que te conocí. En el archivo histórico, ¿no? Ajá, exacto. Y ya a partir de ahí me les pegué y ya no... Y duramos como 6 meses haciendo la película espaciadamente. Que terminó siendo una película, ¿no? Que terminó siendo en sus varias versiones. Sí, yo creo que hicimos 3 versiones. Ya la última, que es la que tenemos aquí en la mesa, que es ya ahorita hablamos del proceso final. Sí, por ahí como... Yo creo que un par de meses antes de acabar la idea ya en guión, decidimos que tenía que ser un largo, ¿no? Que las series eran muy complejas. En ese momento ibas a terminar Los Sopranos, entonces traíamos como el rush de Los Sopranos. Todos queríamos ser Los Sopranos, lo cual no estaría mal, pero evidentemente era imposible. No tenemos ni la creatividad, ni la práctica, ni la idea, ni el negocio, nada, ¿no? Pero movía muchas cosas, y apenas te contaba antes de empezar, la reví. Y la fui adelantando porque empecé a sacar como stills y para pues remodelar, digamos, ¿no? Las redes sociales y cositas así. Y me encuentro con cosas como muy interesantes, ¿no? El encuadre sigue siendo una cosa que me obsesiona terriblemente. Yo
bueno, al principio comentabas que doy clase. La primera vez que di clases fue gracias a ti, además. ¿No? Tú me invitaste sí, a dar cierto, clase es verdad, en no Casablanca, justo previo a que yo me regresara a la Ciudad de México, ¿no? Y ya después te quedaste tú, ¿no? Sí, yo me quedé dando que esa estuvo materia. increíble. Y yo doy ya muchos años dando clases y ha ido cambiando un poco el método y la forma, y he ido entendiendo algunas cosas, ¿no? Que yo creo que funcionan. Y justo lo que les decía a los chavos es que tengo un complejo de fotógrafo frustrado. Con Axel, que es el fotógrafo del Silenciador, hicimos amistad precisamente en este curso donde yo presenté a Ale. Él lo vio y me acuerdo que constantemente me trataba muy bien, ¿no? Y era como esta idea de, oye, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. El Silenciador inició con gente de tu edad y con gente de mi edad. ¿Cuántos años tienes ahorita? ¿30? 31. Yo te llevo 2 años, Ajá. ¿no? Y era gente de nuestra edad y de pronto... recuerdo que teníamos un crew de 28 personas y que llegamos a filmar la primera con el primer protagonista que sí tenía más nociones de actuación en Culiacán, ¿no? Y en Galería San Miguel, que era un centro comercial, y éramos 40 y me decían, ¿y qué quieres que yo haga, no? Y yo estaba sufriendo un estrés terrible porque me sentía como coordinador de fiestas, tenía que darle la fiesta a la gente, ¿no? Y me decían, oye, es que los chavos están aburridos. Y yo decía, pues que se pongan a hacer algo, ¿no? ¿Pero qué hacen? Y yo decía, pues que porque somos 40. Y me acuerdo que hubo una recesión y nos detuvimos y dijimos, a ver, van 3 días, no queremos a nadie, mano, ¿no? Entonces, yo había hecho ya el guión, yo ya tenía el guión en su totalidad, ya era mío, digamos, ¿no? Y pues me dijeron, güey, si no se quedan los 40, yo no sigo. Fue un momento de mucha incertidumbre para todos, porque todos estábamos aprendiendo. Y yo dije, bueno, pues yo la hago. Si ustedes no quieren seguir, la hago. Y dijeron, va, pues no la hacemos. Y recurrí a Axel, que Axel curiosamente hacía sonido. Y empezamos a tener como unas conversaciones en común respecto a imágenes. Entonces yo me puse a reescribir un poco el guión y nos abalanzamos a hacer la película. Que algo que siempre he querido hablar, y creo que contigo es posible. Nos harían falta un par de perspectivas para enriquecer lo que sería Miguel Ángel Vega, y Francisco Romero, y por allí, el Aric Huerta, que ya vive acá. Culiacán era una cosa maravillosa en ese momento para filmar. O sea, yo recuerdo haber llegado al Italianis, restaurante de franquicias. Luego, yo quiero hacer una escena aquí, quiero grabar para una película, ¿no? Y me acuerdo que decías abiertamente, ¿no? Sobre un asesino en serie que matan hombres en baños públicos, tiene una pistola con un silenciador. Recuerdo haber dicho eso centenares de veces. Y te decían, ok, ¿cuándo? ¿No? Y, no, pues, ¿cuándo se puede? No, pues, ¿tú cuándo? No, pues, lunes, martes. El lunes porque hay menos gente. Ok. Entonces llegamos al Italianis, 5 personas, ¿no? El chino, ¿te acuerdas del chino? De Enrique Wong. Sí, el chino, sí. ¿no? El chino que sale de extra en toda la película. Y les dejamos la sala de arriba porque pues no sube nadie. ¿No? En Culiacán la comida italiana en ese momento era guácala, ¿no? Estaba de moda el sushi. Culiacán siempre se hasta la fecha. El sushi estaba de moda en Culiacán, que es una forma de decirlo allá. Hasta la fecha, ya con sus variaciones, ¿no? En ese momento era la moda. Entonces teníamos la libertad de filmar ahí. Filmamos ahí 5 horas, 4 horas, no recuerdo. Y en mí surgió esto que a veces acá con los chavos actuales que tienen 18, 19, 20 años y con los que ya no están tan jóvenes, que también tuve la oportunidad de darles clase, es muy difícil de encontrar. O sea, un temor porque te dijeran que no. En Culiacán ese temor no existía. Te decían que no y dices, no hay pedo. Voy al lado y pregunto. Sí, es que la ventaja que tiene, supongo yo que en muchos lados fuera de la Ciudad de México, es que la gente no está acostumbrada a que se haga cine. Entonces, hasta cierto punto les emociona mucho y quieren ser parte de eso. Justo Claro. Me acaba de comentar un primo que estuvo asistiendo a una película que le hicieron ahí en Culiacán, que llegaron con una señora a rentarle una casa increíble. Les cobró... Es una casa... Una mansión, ajá. Les cobró 1,000 pesos. 1,000 pesos. Y luego la señora... ¿Por cuántos días? Por un día de rodaje. Y la señora les hizo... Comida y agua de Jamaica. O sea, el dinero que les cobró se les fue y la señora estaba pero feliz. la señora encantada. Así, ¿y qué sí, necesitan? más días, muchachos.
¿qué les pongo? ¿Qué hay que hacer? O sea, la señora encantada porque estaba en su casa. Claro. Estaban grabando una película. Y más Claro. si ella salía en el fondo, pues todavía más emoción. Y si va un artista, ¿no? Como luego les llamamos a los actores, es así de... Claro, eso el los día que emociona viene un mucho artista a porque mi la casa. gente no está acostumbrada. Y Claro. eso facilita mucho hacer producción fuera de la Ciudad de México. Y aquí Sí, ya claro. todo el mundo está muy... Entre que acostumbrado y hasta harto. Yo me Se inclinaría pone más por muy- lo segundo, ¿no? Porque se pone muy pues sí es complejo. un negocio, ¿no? Pero aquí, bueno, además están las televisoras, que ahorita ya no tanto, pero las televisoras grandes, ¿no? Televisa y Azteca, que durante años hicieron telenovelas, spots, programas unitarios que eran centenares. Entonces, pues, la gente se harta, ¿no? Es como si, güey, quiero cruzar la calle para llegar a mi casa después de 10 horas de trabajo de Ciudad de México al Estado de México, pues qué hueva que estén tus camiones, ¿no? Entonces es lógico que funcione. Sí está muy, muy, muy centralizado. Y justo en ese momento era hasta extraño, ¿no? Yo me acuerdo que fue extraño y fue una cosa muy, muy orgánica. Yo realmente valoro mucho esos días del silenciador porque fue... Yo me acuerdo que reescribía escenas, o sea que días antes las reescribía y filmaba y tenía como un proceso de reflexión que creo que Axel y yo jamás lo pensamos, simple y sencillamente llegábamos, las veíamos, que tardábamos un rato en descargar por los años, ¿no? Por el tipo de tecnología. Y mientras hacíamos eso, ¿no? Idealizábamos lo que habíamos hecho. En ese entonces Cristal Producciones, que es así como mi mamá y mi papá en la producción, y Carlos Amudio y Azalea Balbuena, que los adoro, ¿no? Y que los recuerdo constantemente, aunque no se los diga. Eran como, pues aviéntense, ¿no? Ese como, no sé, pues ya, los muchachos, ¿no? Sí. Ay, estos muchachos. Y ahora ellos ya se dedican de lleno más a la producción, sin duda social, pero hacen spots. No, y lo hacen increíble. Acaban de son hacer pelis muy ahorita. buenos. Sí, claro, y han ido creciendo en muchos factores. Y pues bueno, El Silenciador fue un experimento maravilloso, porque además para ser muy honestos, fuimos Axel, tu servidor, y las veces que ibas tú a ayudarnos. Y ya. Sí, ¿no? recuerdo que llegó un punto en el que éramos ¿Tres? como... ¿Cuatro? Sí, 3, 4. Y el actor no solo llevaba su vestuario, sino además el actor nos ayudaba, ¿no? El que fuese, hasta los niños, ¿no? O sea, también había unos niños. Y era una historia que en ese momento yo sentía que tenía mucho que ver conmigo. Ahora lo siento todavía más. Es como una introspección, esta cuestión de los padres, los hijos y demás. Y luego me daba cuenta que sí tenía que ver algo con Ale, ¿no? Que aunque no quisiera forzarlo, ahí estaba. Y después, bueno, El Silenciador lo mandamos a Guadalajara, no quedamos en la selección obviamente, quedamos en una cosa que se llama el mercado iberoamericano, que hacían screenings, y en los screenings pasaron varias personas, me contactaron algunos extranjeros, americanos principalmente, americanos que compraban contenidos para el mercado latino. Y pasó lo de México, que una distribuidora de nombre Quality Films, una persona que ahorita es mi coproductor en el último proyecto que estoy haciendo, que se llama Adrián Canseco. Adrián ve El Silenciador, escribe al correo electrónico que estaba allí, que era mi correo electrónico, y me cita en su oficina en la Colonia del Valle, muy cerca del World Trade Center. Y yo estaba en Culiacán en esos días, creo que había ido a hacer algo El Silenciador, ¿no? Me regreso a la Ciudad de México, que siempre ha sido como mi residencia, pues, ¿no? De los 18 años a la fecha, la Ciudad de México ha sido la ciudad en la que paso más tiempo, ¿no? Si no es que todo el año, pero bueno, estoy yendo y viniendo constantemente. Y me acuerdo que veo a Adrián en un restaurante y se saca un poco de onda, porque me manda un mensaje, me dice, estoy en la mesa tal, pregunta por Adrián, estamos aquí yo y no recuerdo el nombre de la chica que era quien lo asistía y llevaba... Él era el de adquisiciones, el de compras, ¿no? Y creo que en la mañana había tenido una comida con alguien de videocine o alguien así, que habían comprado Marcelino Pan y Vino. No es broma, habían comprado Marcelino Pan y Vino, que era la película pues, para la gente que le gusta y como para el mundo católico, ¿no? Entonces, pues era la película, era una película muy grande. Y pues había visto Trajes, ¿no? Que es una manera de llamarle a los ejecutivos, ¿no? Claro. Y en este caso yo era el dueño de los derechos absolutos de la película. Y me ve y se saca un poco de onda y me dice, esperamos a alguien más, me acuerdo muy bien, y hasta lo hemos platicado ya en la fiesta, ¿no? En el cotorreo. Y le digo, no, soy yo. Y me dice, pero ¿quién tiene los derechos de la película, no? Le digo, yo, me acuerdo que tenía unos Converse rotos, un pantalón roto. Porque además eran los años de ser cineasta, era ser cochino, ¿no? Ah, claro. Y además era estudiante de cine. Entonces, me dijo, pero a ver, ganador. Cuéntame. Exactamente. Entonces me pide que le cuente, le cuento. Y se saca un poco de onda, pero a su vez creo que le veo en sus ojos como mucho gusto, ¿no?
Y se empieza a reír y me dice, oye, pues mira, te voy a contar, hay algo de la película que nos gusta, que ahorita cuento qué es, ¿no? Ya más en corto, y nos interesa y la queremos distribuir. Estuvo en Tijuana, estuvo en Guadalajara, estuvo en Culiacán, estuvo en la Ciudad de México en salas, en lo que ahora es el Cine Villa Olímpica, no recuerdo en dónde más, pero estuvo creo que ay Dios mío, Río Remedios, por allá hay un cine que ese es por el aeropuerto. Entre otros lugares, 8 ciudades creo que fueron, 9 ciudades. Y este es el deal, ¿no? O sea, realmente no vas a ganar nada, o sea, es muy poquito el dinero, y después lo vamos a distribuir en DVD, ¿no? Y yo dije, va, me late. Y paralelamente Tú, compraron perdón que no, te interrumpa. ¿Tú en ese momento estabas buscando hacer algo con la peli o esa peli fue algo más personal de que tú querías hacer una película? Pues mira, debo ser muy honesto. En el proceso teníamos la utopía de que la película sonase en algún lugar y que igual no nos iba a dar dinero directamente, pero que iban a conocer el trabajo y lo iban a ver. Entre esta utopía o este pensamiento utópico y la compra de la película y la distribución, tanto en México, porque luego en Estados Unidos la compró una cosa que se llama Olympusat, que ahora se llama Cine Mexicano, o Cine Latino creo que es, que hacen videohomes y compran películas también, digamos, más grandes. En ese inter creo que pasaron casi un año, o si no es que el año completo. Y yo dije, no, esto ya no funcionó. Había muchas cosas en la película que a la fecha yo las sigo entendiendo como referencias directas de mucho cine que me empezó a cambiar la manera de pensar y la manera de ver el cine, que están en la película. Entonces yo decía, creo que la película tiene más valores cinematográficamente hablando que técnicamente hablando. Pero técnicamente hablando, la película era una tecnología baratísima. O sea, si yo tuviese que decirte un presupuesto, lo más caro fue el sonido, pues porque teníamos que rentar un estudio, pero nos hicieron como el 94% de descuento. O sea, fue una cosa loquísima. Entonces no tiene valores, ¿no?, técnicos, pues digamos como muy grandes. Narrativamente hablando, yo a la fecha la veo y digo, no mames, o sea, 75 minutos y se cuentan, ¿no? O sea, ¿cómo logramos que se contara eso? Tenía 18 años cuando hice eso. Y pues sí, caí como en una onda de chale, es bien difícil distribuir. Y creo que es algo importante también para la gente que escucha, porque evidentemente no hay película para todo público. Y uno termina la película pensando que hizo Taxi Driver, ¿no? Que siempre fue mi idea. Y no, pues nada, o sea, mi intención era, la película ya se murió. Y cuando pasa esto, pues sí fue como wow, ¿no? Y lo curioso es que pasa eso, pasa lo de Olympusat. Yo ya estaba aquí y me salió la oportunidad de trabajar en una cosa que ahora se llama Imagen, pero en ese entonces se llamaba Cadena 3. Y era un programa de lucha libre de una empresa que se llama IWL. Yo siempre he sido fan de las luchas y tenía un amigo que lo había conocido por la vida. Él era promotor y estaba trabajando como lo que le llaman bookers. Y empiezo a hacer el programa de luchas. Y tenía una espina bien clavada porque yo dije, ¿qué es lo que creo que al silenciador le hizo falta? De mi dirección, de lo que yo podía hacer. Y justo lo que sentía que más fallaba eran los actores. Entonces me obsesioné con la actuación, con los actores, y pues me clavé a hacer el programa. Yo ya había terminado arquitectura, soy arquitecto legalmente. Bueno, ahora soy maestro en cine documental legalmente. Y pues entre Culiacán y la Ciudad de México me dediqué a escribir una cosa a raíz de conocer a un tipazo que se llama el doctor Jesús Moraila, que él trabaja en el Hospital Civil de Culiacán, que es un hospital auspiciado por la universidad, que es un hospital escuela, que pues apoya, digamos, a la gente, dan plazos de pagos y demás. Y él trataba a los pacientes con VIH. Y un día me dio un libro, lo conocí por azares de la vida, y me dio el libro, lo leí, había una historia allí de Refugio y José, que a mí los nombres me llamaron mucho la atención. Tiempo después entendí el porqué. Y empecé a escribir algo junto con él, que era muy grande, muy ambiguo, muy complejo. Y luego lo tradujimos, ya un poco más. Yo en medio de ello había hecho lo de Cadena 3, que era este programa de lucha libre, que era filmar las funciones, hacer las entrevistas. De pronto hacíamos como medios documentales sobre ciertos luchadores. No estoy hablando del Hijo del Santo o demás. Sí, por ahí andaba el Pirata Morgan y luchadores que sí tenían cartel. Algunos americanos incluso. Entonces tenía como un músculo ya más entrenado, se podría decir. Perdón. Y pues modifiqué mucho esa historia original que Moraila había escrito, y junto con Diego Calderón,
en Culiacán, le pido que me eche la mano en la adaptación para yo clavarme más en la otra parte, que era la producción en ese momento. Uh-huh. Entonces nos acercamos a el ISIC, nos acercamos al Instituto Municipal de Cultura, nos apoyaron, pero ahora venía el gran reto, ¿no? Que era, dejo un espacio en Sinaloa, en la Ciudad de México, perdón, me regreso a Sinaloa, me regreso a Culiacán y empezar a trabajar con los actores. Entonces ese dinero básicamente lo utilizamos para rentar un departamento donde filmamos algunas escenas, pero principalmente, sí. ¿Te acuerdas que estaba en el centro de Culiacán? Pero principalmente para ensayar. Y se convirtió un poco como el ensayo del corto, ¿no? El corto iba a ser una obra, parecía, de la manera en la que ensayábamos. Me obsesioné mucho con el diálogo y conocí extraordinarios actores, ¿no? Que ahí está el corto. Y fue un proceso súper rico, ¿no? Yo a la fecha lo sigo viendo. Trabajé mucho también la imagen yo solo. Y se incorporó un tipazo que se llama Uriel Sánchez Morril. Y Uriel participaba iluminando, lo conocimos por ahí como de rebote, nos lo recomendó un amigo que desafortunadamente ya no está, que es así de las personas que más quiero en la vida, se llama Roberto Bernal, un fotógrafo se llamó y se llama porque él sigue vivo en el recuerdo de muchos. Y Roberto era un fotógrafo fijo que tenía un ojo increíble y yo siempre me le pegaba como para entender qué era lo que él veía o qué era lo que buscaba. Y esa fue un poco la construcción de un corto que no tenía nombre, y que en algún punto yo dije, bueno, pues, ¿cómo se va a llamar? Dije, bueno, pues es mi tercer proyecto personal, ¿no? O sea, que realmente surge de la víscera. Entonces lo voy a poner 3, ¿no? Y en los ensayos, estaba explicándole a Larik y a Marcela un poco la sensación de este personaje femenino que es sumamente maltratado por las circunstancias terribles, ¿no? Que es una educación machista para hombres y para mujeres en un Sinaloa de los 80s, finales, principios 90s. Que el tema del VIH estaba matando gente en todos lados, ¿no? En el mundo, pues, y eran personas sumamente humildes que venían del campo en Sinaloa, que no tenían educación, que no sabían qué era lo que les pasaba, que el hombre solo podía trabajar, ¿no? Que la mujer, justo de las circunstancias que hablo, era víctima de ello. Entonces pasa algo muy curioso en ese momento, porque le digo, bueno, es como ella, es como refugio en el país de los machos, ¿no? Y en mi cabeza fue claro, o sea, puedo utilizar no solo la analogía verbal, no solo el uso del lenguaje, pues, para ponerle título al corto, que es 3, refugio en el país de los machos, sino esa interpretación misma, es decir, todos a su alrededor, con todo y una mujer que es una amiga de ella, todos viven y vivimos terriblemente aún, ¿no? En este mundo misógino, en este mundo machista, que ni nos lo cuestionamos, que es una educación arraigada, pues, por muchas líneas, ¿no? Llámele incluso religión. Y eso me voló un poco la cabeza en ese momento. Terminamos el corto de filmar, yo me lo traje a la Ciudad de México. Axel y yo armamos un corte muy, muy primitivo, digámoslo. Y acá, en el negocio, en la vida, ¿no? En IWL, en la empresa de lucha, y para Cadena 3, conocí a personas increíbles. Hice sonido un rato en Sony Pro con el maestrazo Gabriel Cole. Y conocí a Eduardo Villarreal. Lalo me presenta a su novia Cris Alolalde. Y con Cris, le dije, Cris, tú eres editora, yo quiero editar, ¿no? Pero quiero trabajar con mujeres, porque de pronto el cine se ha vuelto una onda de yo y mis cuates, ¿no? Sí. Y es una cosa muy extraña, la gente no nos toma, los hombres juntos en grupo no nos tomamos en serio. Y edito con Cris el corto, termina el corto y le va súper bien, o sea, fue como a 30 y cacho festivales, mayoritariamente extranjeros. Alex Argüelles hizo la corrección, Axel, bueno, terminó haciendo evidentemente la foto de la producción y demás. Mike Blanco, que es un chavazo con un chorro de experiencia. Él venía de hacer Post Tenebras Lux de Carlos Reigadas, de hacer el sonido junto con Sergio Díaz, que ahorita hablamos de Sergio. Y él hace el diseño sonoro. Entonces al corto le fue muy bien. Yo lo revisité apenas, ¿no? Por la misma razón de actualizar un poco como la información del trabajo. Y no sé, me agradó bastante. Y un poco es un proceso muy artesanal, pero a su vez creo que es un paso previo para donde estoy ahorita, ¿no? Con el proyecto que estamos pues queriendo terminar, ¿no? Wow, bastante interesante. Oye, y el tema de la película, regresando un poquito, ¿cómo fue? O sea, tú tenías
¿qué? 18, 20 años en ese entonces. Debe haber empezado a los finales de los 17, principios de los 18, porque en ese entonces tuvimos que buscar patrullas. Por contar un poquito, al principio matan a un escritor muy famoso en la ciudad. Uh-huh. En ese entonces, escritores muy famosos, Elmer Mendoza, el gran Elmer Mendoza, había 4 años antes había publicado El asesino solitario. Y creo que ya el amante de Janis Joplin ya estaba volando. Y yo leí El asesino solitario, no lo sé por qué, de alguna forma llegó a mí. Avanza el tiempo y estoy escribiendo y digo que el silenciador mata a Elmer Mendoza. Uh-huh. Alguien me pasa su mail, le mando un mail, él vive en Culiacán, me contesta y me dice, nos vemos en el Miró, que es un café mítico de todo trabajador de la universidad, ¿no? Ahí en la Chapultepec, que está muy cerca de mi casa. Entonces, bueno, pues voy caminando y es un café que también yo revisité y revisito cada que voy, ¿no? Mi hijo y mi esposa les encanta ese café. Y pues lo vi ahí y me acuerdo que me dijo algo muy interesante. Hay un diálogo en el silenciador que dice, si me chingan a mí, yo te chingo a ti. Que es, en contexto, el comandante de la policía diciéndole al detective, ¿no? Lo digo entre comillas porque en Culiacán no sé si existan detectives. Le dice, oye, pues lánzate, encuentra al asesino de este señor, ¿no? Ese es el diálogo. Y le dices, porque si te chingan a ti, me chingan a mí. Yo te chingo a ti, perdón. Y él me dijo que ese diálogo estaba muy bien, que se notaba que había hecho un ejercicio como de observación y demás, ¿no? Sentí muy halagado por Elmer, sigue siendo un amigo que admiro como no tienes idea. Ahorita aquí en tu casa y la casa de quien nos ve y nos escucha están varios de sus libros, ¿no? Yo tengo por ahí una deuda pendiente de que realmente quiero adaptar algo de Elmer. Sin embargo, Elmer me dice, ¿por qué no buscas a la policía? Si ya le estás metiendo cuestiones reales, búscate una patrulla. Entonces vamos y buscamos Frank, en ese entonces Francisco Romero, y yo, y no sé cómo, digo, eso es admirable del Frank, de aventarse. Entonces vamos y timbramos literalmente y entramos con lo que entonces era la policía ministerial. Uh-huh. Y nos recibe un comandante que yo años después supe que el pobre comandante, entre comillas pobre, estuvo en la cárcel por vínculos con el narcotráfico, luego lo mataron. Y yo me acuerdo que me dijo, pero tú quién eres, ¿no? Así con una actitud así, a ver, güey, ¿por qué estoy hablando contigo? Más de sorpresa que otra cosa. Le digo, no, pues yo quiero hacer una película. ¿Cuántos años tienes, cara? Le dije 17, y es por eso que digo, utilizo todo para contextualizar. Que tengo 17 y empezó a los 17, pero debemos de haber concluido el proceso y ya la venta de la película a los 20, 21. Ok. Justo me preguntaba en ese momento y a esa edad que tenías, ¿qué es lo que se te hizo más complejo, más complicado de lograr en el proceso de la película? O sea, a los 17 años, entre que no tenías experiencia, que no tenías los contactos, que no tenías el presupuesto o el equipo necesario, ¿qué fue lo más complejo que viviste en todo ese proceso? Pues mira, al principio, justo todo lo que mencionas, ¿no? O sea, todo, como un conglomerado. Pero la segunda etapa fue la de entender qué es el cine, ¿no? Porque creo que cuando estás estudiando cine o estás en este proceso, siempre tienes una idea utópica. Yo me enfrento ahorita con que mis estudiantes no les gusta el cine y estudian cine, ¿no? Son estudiantes de la licenciatura de primer año, segundo año. A veces tesistas no les gusta el cine. O sea, de verdad no les gusta, les da hueva. Y ven tutoriales en YouTube, ven otro tipo de videos, que no tiene nada de malo, pero creo que son mercados totalmente distintos. Yo en ese momento tenía la idea de que las pelis podían cambiar exponencialmente el mundo. Y después, bueno, me pasa lo contrario, me deprimo, llamémosle depresión, en el hecho de decir, pues ya mamó, ¿no? O sea, ya la película no va a surgir. Creo que lo más complicado fue hacerte consciente de que haces películas y que son un producto y que es entretenimiento en una primera instancia. Así sea el propio Tarkovsky. No las hacía con el fin de entretener, nada más, ¿no? Las hacía con el fin de contar algo y de expresar algo. Sigue siendo entretenimiento en una segunda instancia. Sí, sí. Y no es la idea de los Avengers, ¿no? Que creo a mí personalmente no me encantan. Al contrario, me dan un poquito de flojera. Entonces, eso fue lo más difícil. O sea, entender qué hago, ¿no? Entender que no eres un ser especial. O sea, no eres una figura mesiánica, porque creo que nadie lo es. O sea, de los que estamos en este planeta, no hay figuras mesiánicas, ¿no? Muchos menos los políticos. Claro. Sin duda hay genios, ¿no? Ahorita estoy viendo aquí enfrente el nombre de Juan Rulfo, ¿no? De un compilado de sus textos. Claro que era un genio, sin duda.
pero no más que alguno que trae comida a su casa todos los días, ¿no? Y que viaja 2, 3 horas para llegar a su trabajo y de vuelta. Sin embargo, lo más difícil creo que es entender eso, que era un producto audiovisual, que era un producto que iba a tener una carrera corta, que es un maratón hacer una película, o sea, incluso un corto, pero es un maratón de 120 kilómetros, ¿no? O sea, no es una carrera rápida, no son 150 metros en los que dices, ya, ahí está la película, soy genial, me voy, y la que sigue va a ser más genial y va a ser más genial. Es un maratón, ¿no? Y con N cantidad de obstáculos, y cada obstáculo es más complicado que el otro. Yo creo que era eso, o sea, tener disciplina. Yo recuerdo que, contrario a lo que no teníamos, lo que sí teníamos era carencia absoluta de temor. O sea, nos valía todo. Ahora me costó, de hecho, después me siento en una oficina y duro 7 a 8 años allí, produciendo, ¿qué te gusta? 14 cortos al año, 15 cortos al año. Además, produciendo otras cosas, ¿no? Con Oscar Blancarte hicimos varias cosas, que es un amigo muy querido y maestro también. Con Oscar debo de haber hecho 3 largos, ¿no? O sea, haber estado en el proceso de largos ya directamente o completamente, un largo para la UAS, para la universidad, un documental de 1 hora y media, una cosa así, para los 140 años. Y justo era decir, bueno, ahora soy chambero, ¿no? Ahora hago chambas como para sobrevivir. Hice sonido, he hecho arte, he escrito para N cantidad de personas, ¿no? O sea, guiones para gente. Yo nunca me consideraba guionista, al contrario, yo decía, bueno, yo escribo lo que yo dirijo y no más, ¿no? Entonces tráete un güey que le gusten más las letras. Ahora estoy en una postura distinta, no digo que soy guionista nada más, o que quiero escribir la película para alguien más. Quiero escribir cosas para mí, pero pues ahorita desarrollo 2 series para Blim y para un canal en Campeche, y pues escribo, ¿no? Escribes, pero ya es otra perspectiva. O sea, ya es muy radical. ¿Y cuál es la diferencia entre escribir para ti y escribir para un proyecto en particular? Pues que tienes que ser muy claro en lo que escribes para alguien más, ¿no? Porque yo trabajo muchísimo en estructuras, es lo que más me gusta, las estructuras, ¿no? Y, por ejemplo, utilizo mucho las escaletas como un recurso, una herramienta. Y para mí cada uno de esos puntos de las escaletas son como los polines que utilizas, ¿no? Estas maderas que utilizas para apuntalar un edificio que se está cayendo. Y si una de esas oraciones, porque al final del día eso es la escaleta, ¿no? Es decir, Natanael está sentado con César platicando. Natanael está en el comedor con César platicando. ¿Dónde? Pues en un comedor. ¿En dónde? No lo sé, ¿no? Supongo que es casa de alguien. Y dices, ok, eso le corresponde al cineasta. Sin embargo, el suceso ahí está. No sé si me explique. Sí. ¿No? Entonces, el suceso está y esa es la estructura, ¿no? Es decir, César y Natanael ya tuvieron la conversación donde platican de tal cosa y ya la forma de llevarlo a cabo, el know-how, el uso del tiempo y del espacio fílmico, ya depende de cada quien y creo que eso solo lo hace el cine. Entonces, el escribir para alguien más, creo que de pronto tienes que ser muy claro para que le quede, valga la redundancia, clara la estructura, las ideas que quieres plasmar y que ya él o ella lo haga de la forma que considere. Al final, repito, lo más importante es el uso del tiempo. ¿Y el escribir para alguien más te ha ayudado a ti para escribir lo tuyo? Sí, impresionantemente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Ahora escribo muy rápido, es curioso, pero cuando escribo cosas propias, por ejemplo, ahorita que hablemos de un día 28 de enero, escribir una noche en la silla donde tú estás, el segundo y el tercer acto, a mano, ¿no? Esa es otra cosa. Me motiva mucho, me estimula mucho escribir a mano. Así sean carpetas de producción que tienes que escribir, no sé, para Tribeca, por ejemplo, ¿no? El producer speech, ¿no? ¿Qué diablos quiere decir el productor? El producer statement. Pues lo escribí a mano, ¿no? Y ya después lo pasé, ya me involucro mucho más en el uso del lenguaje, ¿no? Es decir, híjole, que no se repitan palabras, ¿no? Okay, que no, las conclusiones, que esté estructurado ¿qué quiero decir, no? Bueno, esta película es importante. ¿Abro con la película o hablo con el contexto, no? ¿Cuál es el objetivo de este texto? Y eso creo que también me lo han dado las clases. Sin duda me ha ayudado a escribir para mí. O sea, escribir para alguien más me ayuda a escribir a mí, sin duda, ¿no? Ahorita que estoy escribiendo las series, pues es muy factible que yo las haga. Yo desarrollé toda la investigación, los guiones, la parte de producción incluso que hay hasta ahorita, los convenios. Es muy probable que yo haga los 12 capítulos, que esté increíble, ¿no? Porque serían 5 horas de película, ¿no? Y esas son muchas horas de vuelo. Pero además quiero hacerlas, ¿no? O sea, son temas que realmente me mueven. Y yo creo que cada capítulo me llevaba 3 horas. O sea, cada capítulo ya con todo el bagaje, con toda la información,
yo creo que cada quien tiene un método, ¿no? O sea, que los chavos que escuchan, o no tan chavos que escuchan y que están empezando a escribir o que ya tienen rato escribiendo, pues que no dé miedo, porque es decir, no te va a salir el guión del lunes al sábado, o del sábado al lunes. Te va a salir el guión en años o en meses. Y que va a haber un fragmento en un libro de alguien más, ¿no? Que ese texto, esas acciones en tu cabeza funcionan y dices, claro, esto me gusta y lo puedo aplicar acá, y de cierta manera tú le vas dando estructura. En algún punto vas a hacer un vaciado y hay que hacer edición, porque al final del día escribir es reescribir, ¿no? Entonces yo no concibo otra forma y sin duda. Va, y entrando ahora sí al último proyecto que estás haciendo, platícanos un poquito del documental 28 de enero. Ajá, se llama Un día 28 de enero. Ajá. Bueno, pues ya platicamos que soy de Culiacán, ya hablamos de los proyectos de por allá. El 2013 o 14, no estoy muy seguro. 14, yo entro a la maestría de cine documental en el CUEC, ahora ENAC, en ese entonces era el CUEC. Y había que presentar un proyecto, pero justamente por esas fechas, pues personalmente me junto con una chica, que se fue a Nepal, ¿no? Nepal a la India. Y pues en una acción impulsiva decidí, yo ya tenía 2 años, casi 3 años trabajando en una escuela de cine que yo coordinaba, por eso decía que estaba en la escuela, en este trabajo de oficina, pero además daba clases, coordinaba 40 profesores de cine, cada quien experto en su área, coordinaba 80, 90 alumnos en ese momento, producía los cortos con los chavos, ¿no? Hacía las coordinaciones, estaba y demás. Entonces ya tenía un rato que de verdad sacrifiqué y dejé muchas horas de mi vida ahí. Y pues ella se va, entonces pide un espacio de tiempo, me voy detrás de ella, me quedo casi un mes, entre más de un mes, Madrid, Barcelona, que fue una odisea llegar porque era Semana Santa, y mucha gente, muchos españoles viajan a Nepal y a la India en vacaciones. Entonces pasé unos días en Madrid, pasé unos días en Barcelona. Para no hacer el cuento largo, estoy en Nepal, todo eso me llevó un mes. Regreso y estoy a 15 días de entregar el protocolo para ver si me admiten, porque el proceso de entrada a la maestría es igual de complejo que entrar a la licenciatura, que también fue todo un proceso bien complicado. Y era la segunda vez, entonces yo decía, bueno, ya estuve en el CUEC, ya tengo experiencia. Sin embargo, justo eso lo hacía más complejo, ¿no? Es decir, porque mucha más gente con experiencia iba a aplicar. Entonces, pues decido aplicar. Tengo un proyecto que a la fecha por ahí está rondando, que era un poco sobre el movimiento estudiantil en Sinaloa en los 70s, 80s, que de cierta forma terminó decantando en la Liga Comunista 23 de septiembre varios de esos integrantes. Y a mí me interesaba mucho la parte emocional, ¿no? O sea, como decir, ¿qué pasaba en la mesa de la familia, el hijo que andaba en el movimiento? No lo logro porque estoy atorado con los tiempos, porque regreso con 15 días al trabajo que tenía una pila así gigante de expedientes, de estudiantes, de profesores, de proyectos. Entonces digo, puta, pues tengo que hablar de alguien que ya conozco, ¿no? Bueno, ok, pues ¿de qué? ¿No? Algo pasó que yo había escuchado una cosa espantosa estéticamente hablando, que le llaman el movimiento alterado, que es una cuestión musical, ¿no? Y yo había dejado Culiacán, o sea, es decir, yo no quería hablar de Culiacán, ¿no? A mí me gustaba y me sigue gustando mucho. En ese momento me acuerdo así, maravillosamente, el cine de los hermanos Dardenne, que acaban de estar, uno de ellos estuvo en Morelia, y estaba obsesionado con Aki Kaurismäki, este cineasta finlandés, ¿no? Que es como el Jim Jarmusch de por allá, evidentemente Jarmusch, y me encantaba y me sigue encantando, ¿no? Y era un cine que pues yo quería hacer, ¿no? Y que Culiacán, pues bueno, pues está bonito, y que Miguel Ángel Vega, ¿no? Periodista y broker y muchos amigos de allá, pues era de, güey, ya no vengan a Culiacán, cabrón, ¿no? Se está poniendo medio feo, y si vienen a Culiacán, pues ya no hagan películas aquí, güey, ¿no? O sea, no tiene un sentido. Pero estaba esta vena, ¿no? Que de pronto me hacía sentir como más en casa, el hecho de conocer o de hablar de ese tipo de cultura, ¿no? Que estéticamente le reclamamos mucho, sin embargo, narrativamente hablando, pues realmente hay un aporte, no toda, mucho de ella, sobre todo la de los 90s, principios de los 2000. Y dije, bueno, sería bueno hacer algo como que desmitifique ello, ¿no? Es decir, la narcocultura está mal. Y me acuerdo que tuve un conference con Claudia Peralta, porque el corto de 3 había ido a muchos lugares y después de 3 años, nunca lo había estrenado en Culiacán. Y en ese entonces Fito Arriaga, Rodolfo Arriaga, que es actor, director, un tipazo, maestro de casi todos. Fito estaba al frente de la dirección de cultura del municipio.
Y entonces yo le digo, oye, Fito, nunca estrené el corto, ¿me pueden ayudar con el espacio? Y me dijo, sí, claro. Y vi un scouting, además de todo lo que tenía que hacer. Y vi un scouting para un proyecto dirigido por Blancarte, por Oscar Blancarte, que se llama Princesa, que al final lo terminamos haciendo en San Luis, no en Sinaloa. Entonces le digo, oye, aprovechamos y hacemos esto. Entonces estoy hablando en el conference con Claudia, la gran Claudia Peralta, periodista de Culiacán, y Claudia me dice, no, César, ¿no? Digo, es una amiga que quiero y admiro mucho, entonces me dice, no, César, es que ese tema es horrible, ¿no? Y yo decía, pues sí, ¿verdad? Sí, está feo. Me dice, sí, por eso nos ven mal. Y ahí me hizo el clic que dices, bueno, hay que ver qué sí aporta, ¿no? Porque yo sí tengo ese conocimiento y evidentemente como muchos de esa generación, Alain, tú conoces a Alain, mi primo, sí. Como muchos de esa generación, hay un desdén absoluto por ella, ¿no? Porque dices, no, güey, eso nos echó a perder. Y me intrigó, entonces aplico al CUEC, aplico la maestría con un proyecto donde, ok, voy a hablar de la narcocultura. Sin embargo, quiero hablar desde la postura donde esto narrativamente provee ciertas cosas, ¿no? Entro allí y me cuesta la vida entera darle estructura, porque no entiendo para dónde va, no entiendo muy bien de qué quiero hablar, hay N cantidad de información, y pues los profes te obligan, ¿no? Y esa parte creo que es muy interesante. Entiendo un poco una metodología, la de Carlos Mendoza, por ejemplo. Luego por ahí empiezo a ver otras metodologías de trabajo documental de otros cineastas y teóricos a nivel internacional, Plantinga, el propio Pelechandi, grandes teóricos. Y digo, ok, pues yo puedo hacer mi propia mezcla, un poco como lo que hace el actor cuando recibe el método, ¿no? Porque de pronto, es que él estudió con Stanislavski, que bueno, sí aprendió de él, pero justo Stanislavski lo que dices, ahora es tuyo, tú busca de qué manera te funciona, ¿no? Manteniendo una ética, manteniendo ciertas reglas. Entonces yo modifico ciertas cosas y digo, ok, creo que ya sé de qué quiero hablar, ¿no? Entiendo que hay un problema masivo por el impacto, por la cantidad de impacto que tiene, un problema que tiene 6 o 7 décadas. Conozco a Luis Astorga, un mentor, ¿no? Y un experto en el tema de las drogas. Y Astorga, en alguna conversación sobre la legalización de la marihuana, yo estoy en esa mesa, en el Hijo del Cuervo, en Coyoacán, y empiezo a platicar con él, y él me dice que cuando vino Robert Rodríguez a hacer en San Miguel de Allende, Querétaro y creo que Guanajuato, Érase una vez en México, con Johnny Depp y Enrique Iglesias y demás, sí. ¿No? Una película muy a la Robert Rodríguez. Él fue asesor, porque le decían, oye, háblanos del vestuario. Y él estaba bien enojado porque decía que no respetaban muchas de las cosas que él decía, que porque la chava de vestuario que venía de Estados Unidos decía, pero es que se ve feo. Decían, bueno, pero a mí me preguntaron cómo se ve en la realidad, ¿no? O sea, yo te estoy diciendo cómo se ve en la realidad. Sí, pues se ve feo, pónganle otra cosa. Y yo dije, claro, o sea, nunca ha sido bien retratado. Y no ha sido bien retratado porque hay, en su mayoría, pues una distancia para hablar del tema, ¿no? Es decir, sinaloenses hablando del narco habemos en la literatura como Elmer, que reitero, para mí soy fan, ¿no? Como el propio Leónidas, ¿no? Que lo ha hecho a menor instancia. Hay algunos textos por ahí y brillantemente Oscar Liera lo retrata el narco folclórico de los 70s, 80s en El Jinete de la Divina Providencia, entre otras obras, principalmente El Jinete. Y se acabó. El resto todo es música, que no quiere decir que esté mal, pero es una expresión distinta al arte dramático, ¿no? Y yo dije, bueno, todo el tiempo que he estado acá he querido ocultar que soy de allá, ¿no? Sin embargo, siempre que hago algo, o al menos muy personal, salvo que sea un videoclip o algo por el estilo, regreso a Culiacán. O sea, regreso mis emociones, mis pensamientos. Y yo tengo que ocultar, es una palabra compleja, porque pues te da pena que la gente diga que eres de Culiacán, ¿no? Y se burlan de ti, ¿no? Y aunque estaba en un circuito cultural y educativo, que siempre peleamos por las causas nobles como mis compañeros del CUEC, en realidad eran súper ojetes, incluidos mis profesores, ¿no? Que eran, Culiacán, ¿no? Qué chafa, qué feo, ¿no? Y... Fíjate que eso, ahorita que lo mencionas, creo que ha cambiado mucho la imagen de ser de Culiacán a vista de los demás. Porque cuando yo recién llegué, yo llevo 5 años aquí en la Ciudad de México, se puso muy de moda. Obviamente, gracias a la música y al narcocorrido. No como algo negativo, sino como que era algo... de allá. O sea, era algo bueno hasta cierto punto ser culichi o ser de Culiacán. Sí. Eso ha cambiado un poco la perspectiva. No por la mejor razón. No, al contrario. Pero al menos ya no es algo que sepa. Creo que es algo que se puede aprovechar
para mostrar Ciertas otra cara, cosas, ¿no? no solo el narco, no, perdón por... No, al contrario, gracias. Y de hecho, justo ese proceso que mencionas ha sido complejo. Yo me acuerdo que Sid Vela, ¿no? Que es un amigo, antes de... Yo soy responsable junto con Diego Calderón, Sid Vela, y no me acuerdo quién más, había una chica más, que ahorita no me acuerdo de su nombre, del famoso Tachas y Perico. ¿No? Órale, eso no sabía. Sí, yo soy parte de la producción. De hecho, donde filmamos era mi casa. Yo llegué a vivir ese día, ya era amigo de Sid, ¿no? Y de Diego. Y creo que unos fines antes había sido una fiesta de gente, mayoritariamente actores de la escuela de Televisa. Y para ellos era wow, ¿no? Ser de Culiacán. Y los tres éramos de Culiacán, eso era wow, ¿no? Y yo decía, ay, güey, ¿por qué te gusta, no? Y nosotros en general, salvo el Sid, ¿no? Estábamos así como, sí, somos de Culiacán, ¿no? Y Sid no tenía un problema, ¿no? Hasta se reía, ¿cómo es él, no? Y yo no, y regresando un poco al tema del cuec, pues sí era difícil, te decíamos, pero pues eres de Culiacán, ¿no? Son changos allá, ¿no? Es decir, apenas saben leer y escribir, ¿no? Pues son narcos, no hay otra cosa más que narcos. ¿Tú qué vas a saber si eres de Culiacán, no? Te lo estoy hablando de verdad, de gente que se suma a todo movimiento social. Y de pronto descubrí un poco eso, ¿no? Como decir, claro, le falta el rush, le falta el punch, le falta... En ese momento ya redes sociales era lo que es ahorita, el medio de comunicación más recurrentes de la sociedad, ¿no? Y me doy cuenta que conforme va avanzando esta idea de hablar de la narcocultura, mi memoria me trae de vuelta a cuando conozco tal corrido. Es porque estaba en la fiesta de mis tías, o de mi tía, que el narcocorrido era del narco que estaba ahí, que es hijo de la señora íntima amiga de mi tía. Que el narco corrido habla de una famosa balacera. Yo creo que a ti apenas te acuerdas, debe ser como 92, 93, 92 es. Tú tenías que 3 años, ¿no? Una cosa así. Yo tenía 4 años, 6 años, cuando mucho. Y en el malecón, en Culiacán, ¿no? Una balacera terrible, y es de las primeras veces que se sabe, o que la sociedad culichi lo entiende, que matan inocentes, ¿no? Es decir, ya había una ruptura un poco a esos códigos no escritos, o códigos incluso en silencio, de matar a las orillas y de matar al que la debe nada más, ¿no? Y yo llego 2 minutos después de la balacera. Por alguna extraña razón, mis padres y tu servidor y mi hermana, me acuerdo que llegamos al malecón a comprar raspados o algo, como cualquier otra familia. No escuchamos los balazos. Y cuando llegamos vemos un suceso terrible, ¿no? Y de pronto ese recuerdo venía mucho. Es decir, no me acordaba que la primera vez que había visto un muerto fue ese día. Y era un chavo que vendía elotes, que yo creo que tenía 14 o 13 años. Que para mí era grande. Pero además la mamá vendía, pero en un puesto en el otro extremo, sobre la misma cuadra, el otro extremo del malecón. Y la señora venía corriendo. Yo me acuerdo que había un círculo de gente alrededor del chavo. Y mi mamá estaba igual en shock. Mi papá no sabía qué hacer. Nos quedamos atónitos. Y la señora como que va empujando y se tira y empieza a gritar mi niño. A mí eso me rompió el alma ahora que lo recuerdo. En ese momento no sabía qué era. Entonces estas emociones se van quedando como en estas líneas de pensamiento que tenemos en el cerebro. Y cada que yo hablaba de la narcocultura o que escribía algo para la maestría, porque había que hacer avances semanales, pues me topaba con un recuerdo. Y dije, ok, ese estigma no se va a acabar. Viene el ultra boom de las narcoseries, que a la fecha siguen siendo icónicas en México, Centro, Sudamérica, pero sobre todo en Estados Unidos. Y me dicen, no, pues es que vas a hacer lo mismo, y pues estás en una escuela de cine importante, que siempre ha sido combatiente, como lo es el CUEC, que además, pues es como hablar bien de lo feo, ¿no? Y dije, creo que no. Creo que el foco de lo que yo quiero hablar es de una forma distinta de resolver un problema, una problemática. Yo no concibo mi vida actual, pero sobre todo mi infancia, adolescencia y primera vida adulta, que es cuando también nos conocemos, sin la figura del narco. Es decir, el narco está mimetizado por completo y lo puedes leer en los textos que aquí están de Astorga, del propio Villoro, Ronaldo González de allá de Culiacán, Javier ni se diga, muchos otros. Está total y absolutamente mimetizado el narco con la sociedad sinaloense. No hay manera de separarlo, Nata. Tú mismo lo has vivido, ¿no? Tú me vas a decir, no, tú no me vas a dejar mentir. No hay forma, porque tú tuviste amigos en la secundaria y en la todos primaria. Conocemos a alguien, todos tuvimos un vecino, todos hemos sabido de tal
No, pero sumado a que ese amigo o ese vecino, mejor dicho, ese vecino o ese conocido, no necesariamente era el chavo violento, agresivo, No, que te odiaba y que te mataba. Al contrario, a veces eran chavos que incluso eran bastante indefensos, ¿no? Y yo estoy seguro que a ti también te tocó, 2 años no es nada. Mi secundaria era una jauría, era una cosa violentísima, que ahora lo ves a distancia y dices es bullying, y yo digo, eso era bullying. Ok, ¿no? Yo me acuerdo que el término es que lo traen de torta, ¿no? Lo traen de punta de chingazos. Y la única forma de resolverlo era agarrándote a chingazos, ¿no? Y la infancia era... ¿Y el nata dónde está? Decía tu papá cuando llegaba a trabajar y tu mamá, salió. ¿Y dónde está el nata? Pues quién sabe, pues aquí ha de andar, ¿no? Sí. Cuando tenga hambre va a venir. Ajá. Y venías cuando tenías hambre. ¿Y dónde estabas? En la tienda. En la tienda. Okay. O cuando empezaba Dragon Ball. O cuando empezaba Dragon Ball, exactamente, que eran las 5 de la tarde, una cosa así, ¿no? Y ya después no salías, o si salías jugabas tazos y te metías, ajá, ¿no? Y claro, tú estabas en la calle, y en la calle los veías, ¿no? Pero los veías y no los veías como, esos güeyes están raros. Al contrario, ¿no? Y de pronto, esta idea dice, ok, ¿qué veía yo cuando era niño, no? O sea, ¿qué me cultivó? No accedíamos a Oscar Liera, tenías que ir a Lisic, tenías que... terriblemente, Oscar es el mejor dramaturgo que ha habido quizás en México moderno, noroeste de México, ¿no? Con el perdón de Sergio Galíndez, de Ángel Nozagaray y por ahí otros, pero a mí Oscar me parece el maestro Oscar Liera. Digo, ha habido nuevos y muy importantes, y quizás igual que Oscar, pero me parece un tipo determinante, su obra determinante. Pero no era de fácil acceso, no estaba en los libros de texto, no los leíamos en la primaria, no los leerías en la secundaria, y no creo que sea culpa de mis maestras, no creo que haya sido culpa de los directores de la carrera de la escuela, creo que más bien es una idea de pensar, ¿no? Entonces, ¿a qué accedías tú como tu cultura sinaloense que te identificaba? Bueno, sin duda la pesca, la agronomía y demás era de lo que muchos vivíamos, pero todo eso estaba total y absolutamente ligado al narco, expresiones culturales que hablan, era el narco. Eran los Tigres del Norte hablando de Camelia La Tejano, hablando de un personaje que era de Sinaloa. Eran los Tigres en muchos otros textos hablando de alguien que era de Sinaloa. Era ya el nuevo narcocorrido, el narcocorrido de principios, mediados de los 90, que ya no era sobre estas relaciones amorosas que sí lo era Camelia, porque en realidad Camelia no es un corrido de narcotráfico, es un corrido de una mujer dolida, ¿no? Y lo dice puntualmente, que resulta que es narcotraficante. Sí, era el contexto, pero la historia era otra. No, es una mujer que está dolida por un güey que tenía varias, y que nunca le dijo, y que se la aplica al final. Y creo que pues no había nada más que eso. Entonces tú dices, claro, la gente se va a identificar. Mi infancia estuvo ligada, entonces yo digo, ¿por qué yo no me dediqué a eso? Porque tú también lo tuviste. Sí. Dices, si yo hubiera querido, voy con ese güey. Claro. Y ese güey te dice, pues éntrale, güey, ¿no? Y si tú ya te pones pilas, vas subiendo, ¿no? Y yo creo que así como a ti y así como a mí, nuestros padres, que tengo el gusto de conocer a tus padres, y que son maravillosas personas, nos dieron opciones, nos dieron posibilidades, nos dieron educación, nos dijeron, sí existe eso, pero te voy a dar valores, yo voy a hacer un gran esfuerzo, porque ahorita apenas los vamos a ver, yo apenas lo estoy viendo siendo papá, que dices, no mames, qué putizas se dan mis jefes, ¿no? Claro, sí. O sea, sí, ya se convierte así como que dices, no, sí hay que prenderles una veladora, cabrón. O sea, sí son superhéroes, ¿no? Sí son superhéroes de carne y hueso, porque además dijeron, vamos a darte educación. En mi caso, además, mi hermano lo es a la fecha, pero en ese momento fue un valor impresionante. Él vivía acá y era constantemente el salte de eso. Pero toda mi familia, por el lado de mi madre y de mi padre, hay N cantidad de personas que se dedicaron a ello. Que yo conviví con hijos de los capos ahora, que si yo hubiera querido, voy y los toco. Y dije, claro, me dieron educación. Ese es el problema, no nos acordamos que hay educación. Vamos salvando un granito, pero llega un salón completo de clases de 38, donde 20 se van a dedicar a eso. ¿Por qué? Porque estamos olvidados por ello. No utilizamos ni el arte ni la cultura como un arma positiva. O sea, al final del día la cultura no es otra cosa más que un proyecto de sanación social. No hay otra manera de sanarlo. O sea, ya lo probó Calderón, no se pudo. No es nada político lo que estoy diciendo. Ya se intentó, no se pudo. Ahora se intentó con otra forma hace unas 2 semanas. Sí. Tampoco se pudo. Ahí, sí. Y no se va a poder. Y tampoco se va a poder del lunes al sábado. O sea, no se puede hacer en una semana un problema que tiene 6 décadas. 6 décadas de gente que se está muriendo de hambre, que fue víctima de muchas otras cosas. Era un estado bastante olvidado por la centralización del país. Claro. O sea, vendemos mucho, qué bueno, pero culturalmente hablando estábamos muy distribuidos. Yo me llevé una sorpresa enorme cuando en la adolescencia conozco a don Miguel Tamayo, que dio una conferencia sobre arte, y yo decía,
habemos 3 vatos aquí. Uno es un señor que está dormido, otro un jubilado de la UAS que de todo quería hablar, que estaba bien, y yo. Y don Miguel estaba hablando de Rembrandt. Y tú dices, yo no sabía quién era Rembrandt ni acabo de verlo. Y don Miguel hablaba tan bonito de Rembrandt que decías, quiero comprar un Rembrandt. Ya después en la ignorancia uno iba descubriendo que en la vida vas a comprar un Rembrandt, claro, porque para empezar cuestan 20 millones de dólares, ¿no? Pero decías, bueno, compro una réplica, ¿no? Compro un póster, pero wow, ¿no? Dices, quiero conocer un Rembrandt. Pero ¿por qué eso no es de fácil acceso? O sea, ¿por qué la cultura se convirtió en un elitismo? Ahora es más, ir al cine cuesta 200 pesos, cara. Sí. O sea, y tú dices, ¿qué güey? O sea, yo voy, mi esposa, mi hijo no va a ver el Joker, ¿no? Que mi hijo va a ver, digo, yo disfruto mucho las películas con él, porque de pronto le vuela la cabeza y lo ves tan emocionado. Y con este contexto, pues dije, ok, creo que de lo único que hay que hablar es de ese ejemplo, ¿no? De decir, sí, yo tuve las oportunidades. Y la película básicamente nos cuenta, este documental, largometraje de 1:30, nos cuenta de 1986, que es el año del nacimiento de tu servidor, al 2008, 5 sucesos en los que por el simple hecho de existir, por el simple hecho de haber nacido, pues tuve que ver con el movimiento del narcotráfico, ya sea como espectador, ya sea como alguien que iba pasando y circunstancialmente se volvió víctima, o ya sea que alguien que por el simple y sencillo hecho de llegar a nacer en esa ciudad, tuvo que irse a vivir a otra ciudad unos meses porque tenía a una familia, a unos familiares pues que estaban pues en el negocio, entonces no podían estar ahí porque los andaban buscando los malos, ¿no? Los otros, o la policía, ¿no? Entonces, básicamente son 5 sucesos que cuento estas cosas. Y hay una parte por ahí importantes, digamos, son 3 líneas narrativas, 3 líneas argumentales que se convergen a lo largo de toda la película. Hay expertos, José Rebel es un periodista, están como bastante variados, Luis Astorga, que es este académico que les cuento, Ronaldo González, Javier Valdés, que en paz descanse, y creo que ya sabríamos todos. Por el otro lado, hay un grupo de niños de una primaria que se llama Gustavo Díaz Ordaz, para acabarla de chingar, en Culiacán, donde se les dio un taller de cine durante 4 días, 2 horas diarias. Se les pidió que hablaran de lo que ellos querían hablar, que eran totalmente libres. Les dimos unas handicams y un amigo en común, y el gran Miguel Cetina, un extraordinario fotógrafo, un ser luminoso. Miguel Cetina fotografió todo esto mientras yo daba el taller, pidiéndole que yo saliera lo menos posible. Entonces tenemos el proceso de los niños mientras escriben sus historias, mientras piensan un poco en la producción, guiados por tu servidor. Y ellos terminan haciendo 2 cortometrajes, ¿no? Ambos con el tema de la violencia por ahí, pero principalmente hay uno que justo se llama Violencia, y que va de un sicario que un día le dicen, oye, güey, está mal ser actuado por ellos. Le dicen, oye, güey, pero ¿por qué estás haciendo eso? Está mal matar a las personas, ¿no? Escrito totalmente por ellos, no hay manipulación alguna. Y él dice, ¿de verdad? Y dice, sí, claro, lo que estás haciendo es terrible. Entonces el niño dice, no, pues voy a ir a pedir la renuncia, ¿no? Entonces pide la renuncia y acaba cuando se entrega, ¿no? Y lo meten a la cárcel, que era la cafetería de la escuela, ¿no? Que tenía una reja que parecía, y ellos lo filman. Y filmaron, editaron, produjeron, actuaron, hicieron todo. Y yo en el proceso, pues los iba entrevistando, sobre todo al final, que es cuando ya ven su proyecto acabado. Y les pregunto qué quieren hacer. Y te dicen, pues estudiar, ¿no? Entonces, pero si un narco se acerca y te ofrece chamba, ¿qué harías, no? Dice, pues es que es muy tentador. No lo dicen con esas palabras, obvio. En su mejor manera de expresarse, que es como ellos son. Y te dicen, no, pues claro, es muy tentador. Hay dinero fácil. Nosotros no hemos visto esa cantidad de dinero nunca en nuestras vidas. Vienen de familias totalmente desarticuladas. Sí, probablemente jamás van a ver esa cantidad de salvo dinero, que se dediquen a eso. Sí, justo. Esa ¿no? es la manera más segura hasta cierto punto de ver esa cantidad de dinero. Y totalmente. Esa es la tentación. Totalmente. Entonces la película busca y explora y proyecta esta terrible reminiscencia del Sinaloa Dream, ¿no? El American Dream tiene sus líneas, bueno, el Sinaloa Dream tiene las suyas, ¿no? Es decir, nunca voy a salir porque además, digo, con el perdón de Culiacán y yo viviendo allá y viniendo de una familia
que incluso lo ha participado, fuimos un estado bastante racista, ¿no? Y que nos ha costado mucho trabajo entender cosas, migraciones, ¿no? Ajá. Migraciones de gente de otros lugares. Yo me acuerdo que éramos muy sectarios, ¿no? O sea, el sinaloense y de pronto, no, pues es que vienen de otro estado, ¿no? Y era Sí, o esa guerra infinita entre el chilango y el... Puta, bueno, desafortunadamente el chilango está peleado con todo el país, ¿no? Y eso es por otras razones, y ya que los Ajá. chilangos lo buscan resolver, nosotros qué, ¿verdad? Pero sí, totalmente, ¿no? Entonces sí había ese temor, ¿no? Del extranjero. Y dices, claro, y con la gente la gente más vulnerable, con menores posibilidades o sin posibilidades, pues es lógico que los niños se dediquen a ello. Entonces la película plantea eso, ¿no? Plantea la cultura como un proyecto de sanación. Es decir, vayamos haciendo un niño a la vez. Y en 20 años te vas a dar cuenta que ese futuro se dicen que fueron 200 y cachos sicarios, 300 sicarios el 17 de octubre. Ujú. Si lo hubiéramos empezado hace 20 años, quizás hubieran sido 10 sicarios, 20 sicarios, 50 sicarios, siguen siendo menos que 300, Claro. ¿no? Yo no veo otra solución. La película aborda eso, ¿no? Y utiliza el pretexto, entre comillas, pues de alguien que salió de ahí y que afortunadamente... Al está aquí. inicio decías que te diste cuenta que que el cine no va a cambiar el mundo, pero bueno, ahora lo estás viendo, como lo platicas, lo estás viendo desde una perspectiva en la que no lo va a cambiar, pero sí puede generar una aportación a ese cambio, ¿no? Yo creo que sí, o sea, digo, el término granito de arena es horrible, pero... O sea, creo que aporta, la idea es generar conversaciones, ¿no? O sea, creo que el cine eso sí puede ser una conversación post cinematográfica, ¿no? Es decir, vamos al cine, salimos, de ver la película, la platicamos. A mí ya no me encanta eso, ya yo soy una persona vieja y terca. No me encanta porque vienes como, hay películas que son perfectamente olvidables, es decir, que salgo de la sala del cine o la veo aquí en tu casa y ya, no la olvidé de hueva, ¿no? Y hay otras que dejo la emoción, ¿no? Una que me destrozó el alma en el mejor de los sentidos porque realmente me conmovió. Bueno, Roma sin duda lo hizo en su momento. Tardé un par de días como en articular mis pensamientos. Había cosas que no me habían encantado, otras que sí. Pero principalmente una película brutal me pareció Manchester by the Sea, que es esta película Sí. 2016, creo. De Casey Affleck, de Kenneth Lonergan. Me pareció brutal. Yo creo que llegué a mi casa, a tu casa, que era aquí muy cerquita antes. Y me siento en el comedor, como ahorita estamos, y dije, no quiero hablar con nadie. Mi hijo no estaba con sus abuelos. Mi esposa se fue a ver la tele y yo me quedé en shock, cabrón. O sea, no podía hacer nada. No es que pensara la película, es que sentí el estómago con algo raro, ¿no? Ujú. Y creo que ese poder del cine no es otra cosa más que emocional. No creo que la película va a cambiar el mundo, no, para nada. Dudo incluso que yo quisiera, y es justo la propuesta que tenemos como producción, que la película llegue a esos mercados, a esos niños, pero los niños no lo van a asimilar así. Incluso creo que podría llegar a ser aburrido. Yo creo que lo que sí puede hacer el cine es generar conversaciones. Y que las conversaciones se conviertan en debates y que los debates se conviertan, como resultado, tengan ideas y que las ideas sean aplicadas. Eso es lo que creo. Creo que el cine tiene esa obligación social siempre. Siempre. Hay cine que solo busca sentir, claro, está perfecto. Ujú. Regadas, como, a mí soy fan de Regadas. O sea, a mí me gustan, Luz Silenciosa me parece una cosa extraordinaria. Hay otros que me gustan más, otros que me gustan menos. Pero me parece, en ese sentido, el cine de Regadas me parece bien. El cine de Regadas. Ya él como persona, no tengo el gusto de conocer al señor. No puedo hablar, ¿no? Porque es un tipo bastante polémico en otro sentido, ya es su problema, ¿no? Ya no es mío. Yo estoy hablando de sus películas. Pero hay otros, ¿no? Hay otros cineastas que han entendido que el cine está para generar conversaciones. Eso es lo que yo estoy buscando con la película. No lo va a cambiar. O sea, nosotros como seres humanos tenemos que cambiarlo. A mí me pasó una vez, y ya con eso cierro esta parte. Fui a ver Machete Kills, que es la continuidad, ¿no? Que era muy mala. La primera era muy buena, pero la segunda la verdad era muy de flojera. Y me acuerdo que fui como a las 11 de la mañana, venía de hacer algo, la vi en el sur. Yo siempre he vivido como en la Roma Condesa, en esta zona, o sea, una época que vivía en Coyoacán, Polanco. Y habíamos 3 personas en el cine, dos de ellas eran 2 señoras, sesentonas, muy bien peinadas, ¿no? Que a las 11 de la mañana entraron a ver Machete. No entendía el por qué. El día anterior, o 2 días antes, había detonado el conflicto de las autodefensas en Michoacán. Aquel famoso video recargado en un árbol de Mireles, del famoso Mireles. Y yo estoy con unas palomitas gigantescas, un hot dog, un refresco y demás.
Empieza la película y pues obviamente es una película en la que Machete mata a todo un ejército, decapita y vuela y demás, Ajá. evidentemente caricaturizado, ¿no? Es una película llevada al extremo en la farsa, Sí. nunca te está diciendo esto es real, esto está bonito, es Robert Rodríguez, es una farsa, es una película, ¿no? Es como una caricatura. O sea, una caricatura en ese sentido, ¿no? Una En el caricatura de sentido- adultos. Sí, exacto, ¿no? Adolescentes adultos. Y yo empiezo a escuchar que el tono de la conversación de las señoras iban creciendo, entonces me saca un poco de onda y se paran y voltean y me dicen, oye, ¿usted no se va a ir? Y yo, perdón. Yo dije, no mames, la alarma sísmica, digo. Ajá. En ese entonces afortunadamente no había pasado un grave temblor, desafortunadamente el 2017 sí. Y yo digo, pues no, o sea, ¿por qué me tendría que ir? Y me dice, ¿cómo se va a quedar a ver esta cochinada? Yo le digo, pues también zona la película, pero pues ya sabía, ¿no? O sea, Ajá, o sea, eso iba. no me sorprendí, ¿no? Se llama Machete Kills, ¿no? O sea, ¿qué podrías ver? Y me dijo, por gente como usted está pasando lo que está pasando, vea cómo está Michoacán. Y me dio un discurso bastante, a mi parecer, limitado, Ujú. de que el por qué yo estaba, junto con otro grupo de personas, consumiendo este tipo pues, de producto y que eso generaba que la gente fuese violenta. Yo estoy en la total oposición. Yo creo que la realidad distorsiona el cine por completo. Léelo, o sea, lee Madres. Alguna vez leí una señora que le sacó, una señora de 20 años, que con una cuchara hirviendo le sacó los ojos a su bebé, que porque decía que la miraba feo, obviamente mató al niño, Ujú. un bebé de meses, de días creo, de recién nacido, y en un lote baldío, creo que fue por Ecatepec, lo aventó y se fue la señora hasta que la atraparon. ¿Qué? O sea, ni Hostal retrató eso, ¿no? Ujú. Ni Holocausto Caníbal, o sea, decías, claro, es al revés, es decir, el cine o la percepción artística no es una cosa más allá que una interpretación de la realidad. Si yo tengo contexto, que es mi caso, que es justo lo que la película aborda, y te digo, es con lo que yo cierro ahorita, escuchar lo que tus preguntas, pues yo vi todas las narcopelículas y nunca quise ser narco. Viví con narcos al lado, con primos, hermanos, tíos que eran narcotraficantes. Viví en fiestas, tenía juguetes que ellos me habían obsequiado. Pasé infancias con hijos de capos muy famosos que ahorita ya están en Estados Unidos en la cárcel. Porque era mi vecino a una cuadra. Y porque era mi compañero de la primaria. Y nunca tuve el gusto. Entonces, Sí, LOL, realmente la realidad supera la ficción y es por mucho. brutalmente terrible, ¿no? Y cada vez es más. No, y la más ficción se intenso. acaba, ¿no? O sea, Javier Dolan, un maravilloso cineasta canadiense, tiene problemas con su mamá, ¿no? Dicen que la mamá lo demandó, yo creo que eso es más marketing, pero tiene 3, 4 primeras maravillosas películas, unas más que otras, sobre conflictos hijo-madre, increíbles. Mommy, creo que es la obra cumbre, y te encuentras con cosas... pues se acabó la película, ¿no? Va del minuto 0 al minuto 90, 95 o 100 y se acabó y el actor vuelve a ser el actor. Ujú. O sea, vuelve a ser una persona, no es ya vuelve a ser Juan y se va a su casa. Pero el chavo que tiene un conflicto con su mamá en su casa es 24/7, todos los días de la semana, todos los años. ¿Me explico? O sea, yo creo que son cosas opuestas. El cine tiene otra función y creo que eso es un poco que cosas como El Silenciador, como Tres, o sea, proyectos personales y los no personales, los que te encargan, ¿no? Ujú. Pues me han dado como ese privilegio de poder decir, mira, ya lo veo de una manera distinta. Ok, y con este documental, ¿cuál es el... ¿Ahorita en qué etapa estás? Pues mira, es un documental complicado en producción porque tiene, digamos, en un total, es un 70% de acción viva, material de archivo, fotografías, videos, ¿no? De algunos sucesos, balaceras, por decirlo de una manera más concreta, y el resto son entrevistas, materiales de archivo, hay muchas imágenes como de product shots, de material de producto, ¿no? Así como eso que haces para los comerciales, atardeceres de Culiacán bonitos, niños en la calle jugando béisbol, eso lo tenemos. Y el otro 30% es animado, es un documental animado en 2D. Estos recuerdos de los que mencioné, de los que hablé hace un rato, son pues míos y están contados con animación, están narrados en primera persona, están contados, ¿no? Por un actor que está escrito por mí. Entonces, estamos en la etapa de concluir el rodaje. Yo espero los primeros 10, 12 días de enero acabarlo. Son 5 días en Culiacán. Termino ese rodaje y me regreso a aplicar a los fondos para postproducción. Afortunadamente le ha ido bien. El año pasado, el 2018, apliqué a un fondo del IMCINE. Nos lo dieron, ganamos. Y bueno, pues me permitió muchas cosas. La asesoría, por ejemplo, de Juan Carlos Rulfo.
y me permitió madurar la película con algo que ya había filmado, con otras cosas que filmé después, me permitió trabajarla más, he incorporado gente increíble, la persona que hace el diseño sonoro es Sergio Díaz ahorita sonó mucho porque estuvo nominado al Oscar por Roma. Sergio es un amigo mío, una persona que admiro de manera impresionante y que quiero. Su hijo Jovet es otra persona pues cercana a mí, ¿no? Fue mi alumno además. Entonces Sergio es el diseñador sonoro, Miguel Cetina de nuevo es el fotógrafo, ¿quién más? Carlos Hernández Vázquez, que ahorita lleva ya como 8 películas en los últimos 5 o 6 años, una persona súper prolífica. ¿Quién me está faltando por allí? Bueno, en el casting, Raúl Méndez, que se hizo muy famoso por una serie que se llama El Señor de los Cielos, y que él interpretaba el personaje que le decían Chacorta, y Raúl es un tipazo. Raúl justamente dice, tenemos una visión similar en cuanto a los contenidos, ¿no? En cuanto a esta idea de, tampoco es que me encante la narcocultura, es simplemente que tiene otras funciones, ¿no? Y que sin duda hay cosas detestables, claro, y que sin contexto no funciona, y Raúl pues se suma para hablar de ello. Él hace el personaje de este que hablo, que es el narrador, y bueno, básicamente vamos por ahí. Estamos en pláticas con Valentina Leduc, que ya estamos por sumarla. Valentina. ¿Y tienes algún, o sea, ya una vez terminado el proyecto, tienes alguna ruta ya armada? Sí, hay una ruta por ahí bastante extensa, sobre todo de festivales. Creo que por las características del proyecto y por sondeando un poco los mercados, algunos festivales nacionales e internacionales, es un producto que creo que tiene muchas posibilidades de exhibición en el extranjero. Y esperamos vaya por allá. Yo sinceramente acabo, hay uno de los coproductores ejecutivos, se llama César Ortiz, que él se dedica a ello, a la distribución. Él se encarga de las ventas y nos ayuda con todo, más lo que la producción que está haciendo. Y muchas gracias, ya que la distribuidora se haga bolas, ¿no? Porque no me toca, ¿no? O sea, yo ya entendí que me toca acá. Si tú ves la caja del silenciador, mi nombre aparece como si fuese mis 15 años por todos lados, mano, ¿no? Ahora aparece, sí, soy productor, soy el director, soy el guionista. Eso siempre lo he hecho en todo. Siempre he sido director, guionista y productor. Y creo que va a seguir sucediendo así. No sé si guionista al 100%, luego adapto cositas y demás. Pero acabo y bueno, tenemos por ahí las vistas de estrenar en algún par de festivales que no lo puedo decir porque no sabemos si sí va a pasar, ¿no? Es que esperamos que quede muy bien. Y ya, pues estamos en esa etapa. Ah, muy bien, pues bastante enriquecedora e interesante la plática. Ya me gustaría para terminar dos cositas. Claro. Ahorita como revisitando todo tu camino en el mundo del cine. ¿Qué te gustaría como aportar, o aparte de lo que ya, de todo lo que nos has aportado hoy, a toda esta gente que está o empezando o con esta inquietud de hacer cine, de empezar a contar historias? ¿Qué es lo que deberían de considerar en los inicios o en sus primeros pasos? Pues mira, pues un poquito lo que contaba con lo que a mí me pasó del silenciador, porque sí la experiencia era muy distinta, ¿no? Es decir, el cortometraje, y sobre todo estudiantil y muy joven, era muy bonito, ¿no? Era como, hicimos un corto y fuimos a festivales y queremos seguir yendo a festivales y queremos que más gente lo vea y lo subimos a YouTube y le fue muy bien en YouTube. Ahorita se ve horrible, la calidad se ve horrible. Lo he buscado, si tengo alguna copia mejor, no existe, no lo encuentro en ningún lugar. Axel tampoco lo tiene, que Axel alguna vez le pedí que me lo copiase, no existe el maldito corto, no sé dónde esté, pero era eso, era lúdico, era como, bueno, ese quedó feo, pero el anterior bien, y la película fue confrontarte una realidad, ¿no? Yo creo que el primer principio es la ética, es una cosa bien compleja, pero hay que ser éticos, o sea, hay que tener este punto de vista de decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer, no? Yo no me voy a pasar por encima de la gente para hacer las cosas, porque si el cine o la forma de hacer cine de pronto, pues te obliga a hacer como vivales, ¿no? Te obliga como a hacer un poco, sí, mira, hagamos esto, ¿no? Y haces un trade por aquí, haces un trade por allá. Yo creo que no hay que aprovecharse la gente nunca en ninguna de las circunstancias, pero justo el ejercicio de hacer cine, pues no es que te invite, pero se abre un poquito ese camino, de decir, ay, mira, me puedo gandallar esto, ¿no? Como decir, oye, Nata, pues trabajas 20 horas y no tengo para pagarte. No lo vas a hacer si no tienes dinero, sin duda, pero lo dices desde el principio, oigan, chavos, no tenemos esto, ¿no? Y este es el primer corto, y Nata, ¿tú quieres hacer uno así? Bueno, pues ahora vamos con el del Nata, tú me ayudaste en el mío, yo te ayudo en el tuyo, ¿no? Y vamos apoyándonos entre todos. Ayer tenía una conversación
muy interesante. Hablábamos de alguien por ahí, un cineasta ya conocidón, que yo le decía, es que platiqué con él en un festival después de ver una película que estaba muy padre. Y él estaba como enojado, ¿no? Así, no, pues, no. Y yo decía, ¿cómo? Eso no está ni en la película. Yo no sabía si, o a la fecha no sé, si la reacción era por la película o si la reacción era porque le dio un poco de coraje, envidia que la película estaba tan bien, ¿no? Ok. Y así luego lees críticas o lees comentarios Ajá. o bloquean gente, ¿no? A mí en Culiacán, fíjate que me ha pasado un poco eso. No con las películas terminadas, sino ahorita, por ejemplo, en el proceso me ha pasado con incluso gente que yo conozco desde mi infancia y que ahorita andan como ahí en una onda medio política, medio extraña y dices, ah, ya entendí, ¿no? Chale, qué mala onda, Ujú. porque en vez de sumar está dividiendo, ¿no? Y creo que esa política ya se debió haber muerto hace muchos años. Y que porque ya ahora sí, ya les llegó por todos lados, ya las redes sociales los van a matar, Sí, sí, sí. ese tipo de política de, ¿no? Y dije, chale, qué triste, y en vez de enojarme me dio tristeza. Y dije, pues bueno, ojalá tengamos la manera de conversarlo. Sin embargo, hay gente que sí bloquea a otra gente, ¿no? Y yo digo, chale, eso está muy mal, cabrón. O sea, si tú mañana y que va a pasar, llegas y me dices, güey, hice este corto, güey, hice esta peli y me quedo de huevos. Yo te digo, no mames, qué chingón, güey, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? ¿O qué pedo? Y me dices, no, ayúdame yendo a la premier. No, pues no mames, ¿no? Ujú. Le hablo a la niñera para que se quede con mi hijo y vamos mi esposa y yo. Y si mi esposa me dice, no, yo me quedo con el niño, yo voy, cabrón. Y si la quiero la tengo que compartir, la comparto. Digo, tampoco te voy a mentir si digo, la película es horrible, pues no le pongo, es una película increíble. Digo, bueno, Ajá, la comparto, véanla. de, oigan, vaya, no, véanla. Ajá. Es una propuesta novedosa, hizo esto, véanla, ¿no? Y se lo digo a mis alumnos, se lo digo a la gente que conozco, en el café, en la comida. Pero yo creo que no hay que ser envidiosos y precisamente ese es el punto de vista, no hay que aprovecharse de la gente. Creo que eso es lo mejor, porque al final del día todo se regresa. Absolutamente todo se regresa, ¿no? Entonces te vas peleando por proyectos Ujú. que vas haciendo y dices, híjole, mano, ¿no? O sea, Y por aparte más para Óscares. aprovecharnos, ¿no? Digo, perdón, Aprovecharnos, sí, en el buen apoyarnos, sentido. apoyarnos, Sí. porque eventualmente, o sea, todos estamos en el mismo camino Sin duda. y entre todos es más fácil que todos lo alcancemos, ¿no? Pues obvio, ¿no? O sea, es un poco absurdo decir, no, yo ya llegué y es mío y no te lo doy, ¿no? Ujú. Y dices, ¿cómo por? ¿No? Y eso pasaba en Culiacán, de pronto dejó de pasar. Curiosamente, Culiacán nunca tuvo industria. Ujú. No existe, ¿no? O sea, nunca existió, pero creo que es un tema interesante. Hay muchas anécdotas que yo creo que van a quedar ahí plasmadas en el silenciador. O sea, una vez nos quedamos encerrados en la torre de catedral. Subimos a hacer unas tomas de establecimiento de la Ujú. ciudad. No sé ni cómo carajos pedimos no sé ni cómo subimos. El caso fue que nos quedamos encerrados. Entonces duramos ahí como hasta las 12:30 de la noche. Que el sacristán no sé cómo nos escuchó. ¿No? Y nos cagamos de la risa de esas 4 horas, 3 horas. La primera era de desesperación y las siguientes 3 ya era de, güey, ya, igual y vivo aquí, cabrón. Y en la mañana alguien pasa y le vamos a gritar, güey, háblale al sacristán y él es que nos abra. ¿No? Y le marcábamos a nuestros amigos y, espérate, güey, ahorita voy, ¿no? Porque era viernes, me acuerdo, ¿no? Entonces, pasa una peda, güey, no mames, ¿cómo están? Y esas del sinaloense es como muy, lo resuelvo en chinga, Sí. ¿no? Y justo, creo que ese campechaneo, pues, ¿no? Esa habilidad jocosa y demás nos tiene que ayudar a no bloquearnos, ¿no? Aquí sí pasa de pronto mucho, ¿no? Así, yo luego platicaba con un cuate que está haciendo una peli y era como de, no, bueno, es un amigo, ¿no? Ah, ok, pero ¿quién está fotografiando? Y dices, no te voy a robar el fotógrafo, ¿no? Pues el fotógrafo es un ser humano, ¿no? O sea... Y yo ahorita tengo ya varios proyectos con Miguel, hicimos algunas cosas de publicidad, yo produje un corto que él fotografió, estamos haciendo un día 28 de enero, la serie, pues vamos a hacer 12 capítulos juntos, hay otra serie que también estoy trabajando, esa es como más académica, ¿no? Que ya está a punto de salir, otros 6 capítulos, entonces, Miguel se va, ojalá, cabrón, le hable con varón, bueno, no sé, pero por otras circunstancias, pero... Pues, ¿cuál es el problema, no? Qué bueno, yo trabajo muy bien con él, qué bueno. Un día no puede él, bueno, busco a alguien más, ¿no? O sea, tiene que ver con otros factores, ¿no? Que creo que lo más importante que en conclusión le puedo decir es apóyense, muchachos, o sea, y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Y sin duda el cine es una carrera, como te decía, un maratón de largos Es kilómetros. una carrera de resistencia. Muy difícil, sí, sin duda. Y por último, me gustaría que nos compartieras alguna película que sientas que todo el mundo tiene que ver. La que sea, no importa el género, no importa Ok. el director, pero como para que tengan otra opción Ok. para ver. Bueno, tengo varias obsesiones, pero una principalmente es una cosa maravillosa que se llama París, Texas, de Wim Wenders, una película del 84, si mal no recuerdo, 84, 86. Ganó Palma de Oro en Cannes. Que esos son
ilustraciones, ¿no? O sea, tú que estudiaste diseño gráfico lo sabes, esos laureles, que a veces funcionan, a veces dices, Dios bendito, como ganó algo. Para mí es una de las películas más dolorosas que he visto en mi vida, la revisito cada 3 meses, porque le pido a mis alumnos de primer ingreso que vean la película, y es algo para mí esencial, ¿no? O sea, no tiene, digamos, una manera de encasillarla, ¿no? Que a veces los géneros o los premios incluso sirven para eso, ¿no? Como para decir, quiero ver una película como de Cannes, ¿no? Entonces vas y ves una... Híjole, yo creo que no deben de ser así, ¿no? Tienen que pasar los años. Es una película americana-alemana, brutal. París, Texas creo que sería lo mejor que ver, ¿no? Yo creo que todos tenemos un fragmento de lo que París, Texas retrata. Habrá que verla entonces. Brutal. Pues muchas gracias, César. Qué gusto después de como 15, 16 años de que nos conocimos. 15, 16 años, no mames, no, estamos bien viejos. Que empezamos, bueno, que al menos yo empecé en mi camino y que tú ya estabas como haciendo cosillas. Pues qué chilo que hoy estamos platicando sobre todo lo que has hecho. No, pues, qué gusto. La entrevista es al revés. Ah, claro que sí, con gusto. Encantado. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando y pues gracias por estar aquí. Gracias. Espero que te haya sido muy interesante esta plática con César Uriarte y que este episodio te sirva para empezar tu camino de realización cinematográfica. Si te ha gustado este podcast, te agradecería tus comentarios, valoraciones y suscripciones en iTunes, Spotify y YouTube. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @IcaroAcademy en Twitter, Instagram y Facebook. Y antes de despedir este episodio, me gustaría invitarte para que en esta cuarentena seas parte de nuestro diplomado online cortometraje de la idea a la pantalla, donde aprenderás a escribir, producir y dirigir tu propio cortometraje. Tenemos una promoción especial para ti. Visita icaroacademy.com/me quedo en casa para conocer todos los detalles e inscribirte a este increíble diplomado online. Mi nombre es Natanael Miranda, soy director y productor audiovisual. Hasta el próximo episodio, nos estamos escuchando.